yo creo que, no sé si es por cuestiones de lo que me ha tocado vivir últimamente, la es como una frase regastada, para mí es regastada, en el sentido de que la pandemia ha desnudado, yo creo que la pandemia ha desnudado muchas cuestiones que no se tenían previstas. Creo que nadie puede vivir pensando y previendo pandemias, porque en realidad sería horrible y no es rentable para ningún país pensar que tiene que tener un sistema adaptado a una pandemia por año o por semestre. Eso es ilógico. Es como que yo siempre esté pensando que se me va a romper en mi casa, no sé, lavarropa y cosas demás, y tengo, no se puede pensar de esa manera. Eh, pero sí, lo que creo yo soy como mucho más positivo con la pandemia y la pospandemia, en cuanto y tanto soy mucho más positivo con las crisis en general. Y creo que a veces los movimientos externos nos obligan a muchos movimientos internos. Y acá estoy hablando de la humanidad y la pandemia externa, la humanidad como en sí mismo y sus cuestiones. El rol de la cultura y la creatividad, eh, yo creo que no salió con un saldo tan positivo como otros, quizás, que tiene que ver con que, bueno, la cultura y la creatividad siguió siendo como un entretenimiento y durante mucho tiempo, por lo menos en Uruguay y en otras partes del mundo, fue gratuito. Siguió valorándose de manera hasta inocente la creatividad y la cultura y lo que aportaban y lo que y que nos entretuvieron y sin ver las cuestiones como más estructurales que se hicieron mucho más evidentes, no a la vista del público, sino en el back office de la propia cultura y la creatividad. La cultura y la creatividad va a salir súper herida de esta pandemia. La cultura y la creatividad va a salir con todas sus falencias potenciadas, sin lugar a duda. Va a salir con un modelo nuevo, sí, obligado también. Eh, yo espero que salga con una priorización un poquito más concreta, que la priorización de las políticas o la concientización del sector sea algo mucho más concreto. En Uruguay, se pone como ejemplo, es un ejemplo bastante complejo, pero el audiovisual se priorizó en Uruguay y parecía que se había repriorizado hace muchos años y no. Recién ahora nos dimos cuenta que empezamos a computar en PBI porque estamos teniendo una grosería de producciones audiovisuales en Uruguay a partir de las plataformas, de las grandes plataformas que aterrizaron acá por el contexto global, y nos empezamos a dar cuenta que hay que subir la inversión de golpe. Lo claro es que si yo triplico la inversión como se ha hecho en algunos mecanismos de cash rebate, por ejemplo, en el audiovisual, y lo hago ahora que estamos en pleno momento de venta, no tiene el resultado que hubiera tenido si lo hubiera hecho antes, cuando yo tenía que promover que eso pasara. Ahora lo que estoy atendiendo es la contingencia. Todo lo que es posibilidad de crecimiento previo lo perdí. No lo tengo, eso lo he explicado y me he peleado mucho acá. Yo ya lo perdí, yo ya no invertí antes. Las inversiones tienen un retorno que es posterior, nunca es en el momento ni inmediato. Entonces salí a atacar lo que me pusieron y me plantaron en la cara. Entonces, la cultura y la creatividad sigue teniendo que demostrar antes que se apueste por y se apueste en términos de inversión por ese desarrollo. Sí creo que hay un avance hecho, sí creo que los sectores creativos y cultural tienen que ser mucho más agresivos en sus planteos y agresivos en sus reclamos. Agresivos en términos de que no nos tiene que costar manifestar y poner a la vista el valor que tiene lo que se produce en términos creativos y culturales y lo que se necesita para que una inversión tenga ese nivel de rentabilidad. ¿Rentabilidad en qué? Que estuvimos encerrados un año y medio viendo contenidos de todo tipo gratuitos, y nos salvó la cabeza en muchos sentidos, y eso no se rentabilizó. Porque el otro día lo ponía como un ejemplo, quizás es un ejemplo demasiado traído de los pelos, pero quizás no, pero a mí me gustaría en algún punto, y se lo dije a médicos, pensar en términos de salud mental qué hubiera pasado con una pandemia si no hubiéramos tenido plataformas de audiovisual y un montón de cuestiones en términos culturales y creativos a disposición. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos estado encerrados? Sin eso, ni pienso sin Internet, pero sin estas cuestiones o sin estas cuestiones innovadoras que nos dieron una salida en muchos momentos de nuestros propios hogares y de nuestro propio encierro. Ese costo, ese costo que lo puso el sector creativo y cultural sin ningún crecimiento de apoyo, ¿dónde está? No está, es oculto. Bueno, ¿de quién es la responsabilidad? Sí, de la sociedad en sí mismo que no lo reconoce y de la creatividad y la cultura que no lo rentabiliza en términos de información. Bueno, son esas cosas las que nos tiene que empezar a poner en cuenta de que si no tenemos una visión y una estrategia
unificada común como tienen otros sectores, por ejemplo en Uruguay el de la carne, eh, no vamos para ningún lado, en realidad. No vamos para ningún lado, vamos a tener inversiones relacionadas a cosas como lo del audiovisual. Que cuando baje la producción yo quiero ver si esa inversión se sostiene realmente.